Gracias a Dios que estamos aquí reunidos en esta mañana, prácticamente ya tarde. Recordemos, uno de los aspectos del fruto del Espíritu es el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. ¿Está usted gozoso el día de hoy? ¿Está usted expectante de oír la palabra de Dios? ¿Es un placer para usted oír la palabra de Dios? ¿Verdad? Amén, amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace, ¿verdad?, tener ese gozo, esa convicción en este día. Y muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con nuestra reflexión de predicación el día de hoy. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 al 40. Éxodo, capítulo 12, versículos del 37 al 40. Y les voy a pedir que lo leamos, solamente sígalo con la vista. En esta ocasión lo voy a leer yo nada más, no vamos a hacer uso de la lectura congregacional. Síganlo con su vista, pónganle atención, ¿verdad? Porque el Señor nos va a hablar algo importante en esta mañana. Dice así, ¿ya lo encontraron todos? Bueno, muy bien. Dice así, Éxodo capítulo 12, del 37 al 40. Dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo y que sea el Señor el que guíe esta enseñanza. Señor, te damos gracias en este momento, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar en esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos. Toma control, Espíritu Santo, Señor, de este momento, de este espacio, Señor. Toma control, Señor, de todas nuestras vidas, de todo nuestro entendimiento, Señor, y pon tu sabiduría, ilumínanos, Señor, en cuanto a nuestro camino, a nuestro andar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, pero te pedimos que seas tú, Señor, nuestra luz, que seas nuestro camino, que seas la puerta donde pasamos, Señor. Gracias, Señor, te damos en este momento, Señor, y Padre, hazte presente, Señor, por medio de lo que se va a decir, Señor, que no sea yo, Señor, el que diga, sino que seas tú, Señor, que yo sea un mero instrumento, Señor, para que se hable tu voluntad, Señor, según tu palabra, Señor, en este momento, Señor. Te lo agradecemos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿qué tan conscientes somos del trayecto que hemos recorrido con Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan conscientes somos del hecho de dónde hemos salido y en dónde estamos? ¿Cuánto hemos aprendido sobre Dios cuando hemos estado en dificultades o en cautiverio, en problemas, en cosas que no son a veces muy gratas? Y en ocasiones no será suficiente una sola experiencia con Dios para hacernos entender la importancia de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, la importancia de no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, la importancia de hacer la voluntad de Dios, la importancia de guardarnos en santidad. ¿Cuántas experiencias
nos serán necesarias para entender esto. No podemos tener una vida de victoria, una vida espiritual plena como Dios desea, hasta que no entendamos que Jesús es el Señor. Y a lo mejor es muy fácil decir, pues sí, Jesús es el Señor, por eso, pero es tu Señor, es tu Rey, Él gobierna tu vida, y bueno, y es donde se entra en diferentes aspectos, porque Él es el modelo a seguir en nuestra vida, Él es el nuevo Adán. Entonces, por lo tanto, pues Él debe ser la prioridad en nuestras vidas. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero bueno, vamos a ir entrando en materia. Según el pasaje que ahorita leímos, Dios libró al pueblo de la cautividad de Egipto. Eso nos narra. Vivieron un largo tiempo en esclavitud, clamaron a Dios que los liberara. Dios mandó a Moisés para que fuera el encargado para liberarlos. Y Dios obró grandes señales, milagros y maravillas para liberar al pueblo del cautiverio. Recordemos las plagas de Egipto, estas plagas que subyugaron la soberbia de Egipto y del faraón hasta que no dejaron libre ir al pueblo. Entonces nos narra, en el pasaje que leíamos nos narra que partieron como 600,000 hombres sin contar a los niños ni las mujeres. Imagínense la multitud de personas. Recordemos que los egipcios los dejaron salir después de la plaga de los primogénitos, cuando muere el primogénito de Faraón, y Faraón ya harto les dice, váyanse de aquí, váyanse. Y ya empieza así su éxodo, como se llama el libro del cual leímos el pasaje. Y como dice la Escritura, salieron tan rápido que no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, según dice el versículo 39 donde ahorita leímos. Y entonces ahí terminaron 430 años de opresión, de cautividad, de sufrimiento, de estar clamando a Dios por la libertad, y Dios se movió a misericordia y mandó a Moisés y Aarón y expuso sus maravillas y su poder, y por lo tanto eso derivó en la libertad del cautiverio. Y todavía Dios les sigue dando más muestra de su poder cuando se abre el mar y puede pasar el pueblo en seco, cuando los venían persiguiendo los egipcios por la retaguardia. Entonces vieron todas esas maravillas, vieron la libertad, clamaron y recibieron una respuesta, clamaron y vieron el poder del Creador, del poder del Redentor, del poder del único Señor que hay en el mundo. Sin embargo, el ser humano no cambia su mentalidad. Aunque ya son libres, aunque ya salieron del cautiverio, siguen teniendo todavía una mentalidad de 6, versículos del 1 al 3, Éxodo 16, versículos del 1 al 3. Aquí ya habían cruzado el mar, se había abierto el mar, ya estaban a distancia de Egipto, ya estaban de camino a la tierra prometida, y vean lo que sucede. 16 del 1 al 3, Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí está la mentalidad
de esclavo. El esclavo anhela la libertad, pero cuando la tiene, no sabe qué hacer con ella, porque todo el tiempo siempre ha vivido como esclavo y se ha acostumbrado a la cautividad, se ha acostumbrado a ser cautivo, de tal manera que ahora le dan la libertad o prueba la libertad y reniega ante la primera dificultad, ante la primer falla, murmura el pueblo de Dios, dice ahí la Escritura, murmuran contra Moisés y contra Aarón. ¿A dónde nos trajeron? ¿A dónde nos llevan? Este es un desierto, está bien feo aquí, no, hombre, estábamos mejor allá. Y típico, ¿no? Típico así sucede en lo que nosotros a veces hablamos, no, hombre, estábamos mejor antes. Cuando hay algún cambio de algo de gobierno incluso, estábamos mejor antes. Y quieren volver atrás, de tal manera que hasta dicen en el versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Te equivocaste, Dios, siempre así no era. Clamamos a ti, pedimos tu ayuda, interveniste y vimos tus maravillas, pero resulta que no es así. Siempre no. Como que ya no me gustó. Y ahora quiero la cautividad. Quiero seguir siendo cautivo. Quiero seguir viviendo en mi Egipto. Quiero seguir viviendo en mis costumbres. Quiero seguir viviendo en mis placeres. Pero no puedo, ante la primera dificultad, enfrentarla porque no tengo la capacidad mental de ver más allá de lo que tengo enfrente. Por lo tanto, no hay agradecimiento. No hay agradecimiento por lo que Dios ya hizo. No hay fe para confiar en lo que ha de venir. Y entonces lo que se ve de inmediato es la dificultad pequeña que se presenta y la queja continua. La queja continua, murmurando y pensando y cometiendo y diciendo imprudencias. ¿Le parece conocida la escena? ¿Le parece familiar la escena? ¿A quién estamos viendo en este comportamiento? Qué terrible, qué feo, qué lamentable es cuando un hijo de Dios, después de experimentar el amor y el perdón de Dios, termine coqueteando con el Egipto de donde salió. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Qué cosas anhelas de Egipto y aún practicas pensando en que Dios no te dará la fuerza para enfrentarlo y por lo tanto quieres irte a lo ya conocido, a lo ya que tú crees? Dice el viejo dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y ahí estamos, ¿verdad? En esa disyuntiva, en esa problemática. Entonces, ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuáles son las cosas que todavía mantienes de tu vida anterior? ¿Cuáles son las cosas que a Dios no le agradan, que vienen de muchos años atrás y todavía las mantienes y las practicas cuando crees que nadie te ve? O cuando crees que no va a haber ninguna consecuencia. Piensa, hermano, en esta mañana, en esta tarde, ¿cuál es tu Egipto? ¿Qué cosas todavía arrastras de tiempo atrás y que el Señor ya no quiere que las tengas porque provienen de un sistema de tinieblas que es completamente contrario a Dios, como lo era Egipto? Entonces, mucha de la batalla va a estar en la mente. Quisiera un día predicar un mensaje sobre esto, pero vamos a tocar un pequeño punto. La principal batalla espiritual es en nuestras mentes. Acompáñenme ahí al libro que está más para Éxodo, Levítico y luego siguen Números 14.
Números 14, versículos del 1 al 4 y luego el 11. O sea, vamos a leer del 1 al 4 y luego nos saltamos y leemos solo el 11. Vean lo que se manifiesta aquí. Números 14 del 1 al 4, 11. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Lloró. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y luego el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Cuidado con lo que pensamos y cuidado, hermanos, con lo que decimos y cuidado, hermanos, con lo que deseamos. Cuidado con, pues, como decía, con lo que decimos. Esta gente, vean lo que dice en el versículo 2, ojalá muriéramos. Y dice la Escritura, el pueblo lloró, llorando, desconsolados, no sabían qué hacer, abandonados. Un drama, un peligro, una tragedia completa. Ojalá muriéramos. Ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto o muriéramos en este desierto porque no se ve la cosa, pero espantosa. Cuídate de pensar con desprecio e ingratitud lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha permitido que vivas, no sea que irrites al Señor con tu constante negativismo después de todo lo que ha hecho por ti hasta el día de hoy. Imagínense, y es que es como que interesante imaginar, ¿verdad? El pueblo lloró aquella noche y les dijo toda la multitud, o sea, imagínense la histeria, así que, así como ahora que es Ofensilandia, ¿verdad? Todos se ofenden, todos lloran, todos hacen un drama, ¿verdad? Así, ¿verdad? Yo creo que algo así me imagino, ¿verdad? No, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Sí, o sea, una cosa así completamente salida de control. ¿Y Dios qué dice en el versículo 11? ¿Hasta cuándo no me creerán después de todas las maravillas y cosas que he hecho en medio de ellos? Después de que llegaron las plagas a Egipto, después de que se murieron los primogénitos y salieron, después de que el mar se abrió y pasaron ellos en seco, porque dice la Escritura, pasaron en seco. Después de esas maravillas, y todavía el drama y el llanto, Egipto, vámonos, ojalá muriéramos. Una mentalidad de esclavo, una mentalidad extremadamente negativa, una mentalidad poco agradecida, una mentalidad sin fe, una mentalidad de un niño que hace rabietas ante la más leve frustración o dificultad que encuentra, comportamientos infantiles. Y lamentablemente hay cristianos así, hay hijos de Dios así. Hay personas así, no estoy hablando de allá, de personas desadaptadas, ¿verdad? Así, no, hablando de hijos de Dios así.
Entonces la batalla principal está en la mente, en cómo pensamos. ¿Dónde está la fe? ¿Qué papel juega la fe en nuestros comentarios? ¿Qué papel juega la fe en lo que pensamos? ¿Qué papel juega la fe en nuestro estado de ánimo? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en lo que en nuestra actitud frente a la vida? No podemos estar irritando al Señor con lo que pensamos y lo que decimos, después de todo lo que ha hecho por nosotros. Porque cuidado, hermanos, tengamos cuidado, y todos vamos en este costal, ¿verdad? Incluyéndome a mí mismo. Cuidado, porque tal vez Dios te conceda entrar al desierto. Entonces puede venir de nuevo sufrimiento. Porque no fuiste agradecido, porque estuviste quéjete y quéjete, porque fuiste extremadamente negativo, porque no viste la bendición, no fuiste capaz de ver lo bueno y la bendición que Dios te había dado. Entonces Dios va a decir, ¿hasta cuándo voy a estar escuchando todas estas quejas? Entonces entra al desierto. ¿Quieres estar en el desierto y padecer en el desierto? Pues entra al desierto. ¿Por qué un desierto? Un desierto simboliza la dificultad. Un desierto simboliza la crisis. Un desierto simboliza la escasez. ¿Y por qué tiene que meternos Dios a un desierto? ¿Para qué? Porque no estamos listos. Porque no estamos preparados. Porque nuestra mente no ha sido renovada. Porque nuestra mente es débil. Porque nuestra mente no tiene la capacidad de corregirse a sí misma y pensar según los criterios de la palabra de Dios. Porque Dios quiere corregir la negligencia, la desobediencia y la ingratitud. Porque Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Porque vas a ser una persona cuando entras al desierto, pero cuando salgas del desierto vas a ser una persona distinta. ¿Estás pasando ahorita por un desierto en tu vida? Pregúntate qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Dios quiere hacer contigo al pasar por ese desierto, qué es lo que Dios quiere hacerte entender con tu vida que hasta ahora no lo has entendido, que hasta ahora no lo has todavía captado. ¿Por qué? Porque tu necesidad inmediata te consume. Y entonces estás como el pueblo, ¿verdad? Desesperado. Ahí mismo en Números capítulo 14, pero en los versículos del 30 al 33. Recordemos que el pueblo de Dios iba en camino a la tierra prometida. La tierra prometida era Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar a su descendencia. La descendencia de Abraham eran ellos, el pueblo que precisamente iba en camino hacia allá. ¿Sí? Entonces ahí iban en el trayecto, y veamos lo que dice este pasaje. Números 14 del 30 al 33. Dice, vosotros, estas son palabras que dice Dios, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué dice ahí? Despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ojalá muriéramos en este desierto.
con llanto y así. Pues bueno. El pez por la boca muere, ¿verdad? Dice el dicho. Y también aquel dicho, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Pues bueno, pues abrieron la boca, entraron muchas moscas. Entonces Dios dice, pues bueno, te vas a quedar ahí en ese desierto. Por cuanto despreciasteis la bendición que tenía para ti, por cuanto no te importó lo que yo te había dado o te quería dar, y dijiste, quejándote, llorando amargamente, ojalá muriéramos en este desierto, pues ahora moriréis en el desierto. Pero bueno, todo lo que Dios hace tiene propósito. ¿Por qué? ¿Por qué iban a morir ahí? ¿Por qué? Porque Dios no quería que un pueblo con una mentalidad de esclavo llegara a la tierra prometida, porque no iba a ser capaz de enfrentar lo que iba a venir, las luchas que iban a venirse para tomar, para conquistar la tierra prometida, la tierra que tenía apartada Dios para el pueblo. Por eso dice, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Caleb y Josué, dice la Biblia, tenían otro espíritu. Cuando fueron a ver y a espiar cómo era la tierra, y unos dijeron, no hombre, no, imposible de vencer a esos pueblos, son todos poderosos, no vamos a poder jamás. Ellos que dijeron, el Señor nos va a dar la victoria. Entonces, por eso, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, ellos sí iban a entrar. Ellos iban a entrar a la tierra prometida. Los que estuvieron llorando y gritando con histeria, ellos no. Ellos iban a quedar en el desierto. Todo lo que estorba tiene que ser quitado. Lo que no honra ni glorifica a Dios debe morir en el desierto. Para eso Dios permite el desierto en nuestra vida, para hacer morir cosas, áreas de nuestro ser que estorban, que no están preparadas, que no le agradan al Señor, y por tanto desea usar el desierto como un medio, como un filtro para separar lo precioso de lo vil. Para eso Dios permite el desierto en nuestras vidas. Y entonces en el desierto morirá lo que estorbaba o lo que estorba al propósito de Dios. Dios desea que algo muera en nosotros para que sea reemplazado por lo nuevo y por lo bueno. Hay una lucha en nosotros, en nuestro ser, entre el antiguo hombre y el nuevo hombre en Cristo. Hay una lucha probablemente todavía. Y a veces Dios permite estos desiertos para que ese viejo hombre, ese hombre de Egipto, termine de morir en el desierto. Y entonces para que pasemos, según la voluntad de Dios, de la queja a la alabanza, de la ingratitud al agradecimiento santo y genuino, de la cobardía a la valentía, del negativismo a la honra a Dios continua en todo el tiempo. Amén. ¿Qué cosa hace falta que en nosotros muera todavía para que sea hecho, constituido el nuevo hombre, el nuevo Adán? Bueno, el nuevo Dios es Cristo, ¿verdad? Pero el nuevo hombre de acuerdo con el nuevo Adán. Piense en esta mañana, hermano, ¿qué quiere Dios que elimine de su vida? Y por eso usa Dios los desiertos
en nuestra vida. Acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 5 al 10. En este pasaje vamos a encontrar una síntesis del apóstol Pablo sobre estos hechos que ahorita leímos en Éxodo y en Números, y los voy a poner aquí como ejemplo de algunos aspectos. Entonces, 1 Corintios 10, versículos del 5 al 10. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vean lo que describe el apóstol como parte de la idolatría. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a ser negligente con su vida. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Narra también hay otros pasajes que no leímos, pero están más o menos en el mismo contexto. Entonces, que en el desierto muera la codicia, y no nomás la codicia monetaria, sino la codicia por las cosas malas, por las cosas indebidas, el deseo de hacer cosas indebidas, que muera esa codicia. Que en el desierto muera la idolatría, incluyendo pues ahí cosas asociadas con la idolatría, comida, bebida, vicio, juego. Que muera toda fornicación. Que muera todo intento de tentar al Señor con nuestras palabras, quejas y conductas como estos que lloraron así amargamente, haciendo una histeria, tentando al Señor. Que muera toda murmuración, queja. Eso necesita morir en el desierto. Y con humildad, sometiéndonos a la voluntad de Dios, tener que pasar, si es voluntad de Él, por algún desierto en nuestra vida. Y si somos obedientes, si somos fieles al Señor, habrá un resultado después del desierto. Acompáñenme a Josué capítulo 1. Versículos del 6 al 8. ¿Quiénes fueron de aquellos que fueron a espiar la tierra, que eran 12, quiénes fueron los que Dios sí permitió que iban a entrar? ¿Quiénes eran los dos? Uno era Josué y el otro era Caleb. Y justamente esto es parte de Josué y lo que el Señor le dice a Josué. Vean lo que dice en el versículo del 6 al 8, capítulo 1. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya se había muerto una generación, la generación de los quejosos se había muerto, una nueva generación había sido levantada y esa nueva generación iba a ser liderada por Josué.
Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, uno de aquellos conforme al corazón de Dios que tuvieron otro espíritu. Otro espíritu aquí se refiere a otro pensamiento. No el pensamiento de llanto y lloro y quejadera e histeria. No, él tenía otro pensamiento Josué. El Señor nos puede dar la victoria contra esos que habitan aquella tierra y podemos tomarla. Eso agradó a Dios. Agrada a Dios que confiemos en Él. Agrada a Dios que no seamos tan quejosos de las cosas que tenemos o no tenemos. Agrada a Dios que sepamos identificar las cosas buenas que Él nos da y que nos va a dar. Eso agrada a Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Ve con mi bendición. Ve con mi compañía. Tú, porque tú tuviste otro espíritu. Tú tuviste otro pensamiento. Tú tuviste una mente renovada. Tú no fuiste quejoso e histérico. Tú no fuiste negativo, no tenías pensamiento de esclavo. Querías realmente, supiste qué hacer con la libertad que te di. Ahora te pido, esfuérzate y sé valiente. Dios separó lo precioso de lo vil. Y eso quiere hacer con nosotros el Señor ahora en este momento. Y vienen ahí mandatos. Esfuérzate y sé valiente. Haz todo conforme a la ley. La ley, la palabra. Medítala, estúdiala. No te apartes, ¿qué dice? Ni a izquierda, ni a derecha, ni a un lado, ni al otro. Medita, ¿cuándo? De día y de noche. No nada más el domingo. No nada más en la noche, si bien te va, porque vas a hacer una oración. Y medita de día y de noche. La expresión judía de día y de noche implica en todo tiempo. Sé diligente con la meditación de la palabra. Espero que aquí no seamos como muchas personas que van el domingo, la Biblia, y luego no la vuelven a ver o tocar hasta el otro domingo. No, acuérdense, medite en la palabra de día y de noche. Con ello harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el Señor quiere que pasemos por el desierto, si es su voluntad, si estamos pasando por algún desierto, para llegar a estar transformados y tener esta actitud de Josué. Vayamos para terminar al Salmo 1. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Con esto vamos a terminar. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su ¿qué? Delicia, y en su ley medita de día
y de noche, otra vez esta expresión. ¿Y cómo va a ser una persona así? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es un árbol que nunca va a batallar, que nunca va a preocuparse por su vida, siempre va a estar ahí y siempre va a tener los recursos necesarios para dar fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. Y va a ser un árbol próspero. ¿Cuáles son las corrientes de agua? La palabra de Dios, la comunión con Dios, la presencia de Dios. Esa es la corriente de agua. Si estamos unidos a esa corriente, vamos a dar fruto a su tiempo. Nuestra hoja no va a caer. Vamos a ser prosperados. Y en la ley de Jehová está su delicia. Es algo que disfruta, no es una carga pesada, tediosa, fea, sino que está su delicia. Para ir ya cerrando este tiempo, seamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y actuemos en consecuencia. No esperemos que Dios se vea en la necesidad de tratar con nosotros por medio de un desierto. O tal vez ya estamos en un desierto por la razón que sea. Pero si ya estamos en un desierto, pues bueno, sepamos que Dios quiere tratar algo con nosotros. Dios quiere hacer morir algo viejo, algo que viene de Egipto, algo de Egipto que todavía está ahí. Quiere hacerlo morir para ser el hombre nuevo, la mujer nueva. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Probablemente se valga el Señor de un desierto para hacer ese propósito. Entonces el desierto también tiene el objetivo de capacitarnos para tener otro espíritu, otro pensamiento, como fue el caso de Josué y de Caleb. Entonces, colaboremos con Dios, sometámonos a su voluntad, quitemos lo que todavía tenemos de Egipto, si es que estamos en un desierto, y si no estamos en un desierto, pues antes de que entremos al desierto, mejor deshagámonos de aquello que a Dios no le agrada y que todavía tenemos arrastrando de los tiempos de la cautividad de Egipto. Muy bien, vamos a orar, vamos a ponernos de pie un momento para orar y dar gracias al Señor por las cosas, lo que nos iluminó en esta mañana tarde y poder tener la fuerza para hacer siempre su voluntad. Señor, te damos gracias en este mensaje, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que nos dices. Gracias, Señor, porque es un mensaje fuerte, Señor. Es un mensaje un tanto duro, Señor. Pero sabemos, Señor, que así eres tú, Señor. Así es tu palabra, Señor. Porque tú no deseas, Señor, que estemos limitados, Señor, en nuestro crecimiento espiritual, sino que vayamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar a la medida del varón perfecto, Señor. Así es, tú quieres que estemos y tú te vales de muchas cosas, de mensajes como estos, Señor, donde nos dices, Padre Santo, que debemos tener cuidado, Señor. Debemos tener cuidado con lo que pensamos. Debemos tener cuidado, Señor, con lo que decimos. Debemos tener cuidado con lo que deseamos, Señor.
Debemos tener cuidado con lo que hacemos. Debemos de tener cuidado, Señor, de sentirnos cómodos y ser negligentes, Señor, pensando en que nada puede venir o nada va a venir de tu parte para hacernos entender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, Señor, por lo que nos mostraste, Señor. Y todos estamos en ese costal, Señor. Todos, Señor, entendemos este mensaje. Todos estamos, Señor, ahí, Señor, porque todos hemos pasado por algún desierto o estamos pasando por algún desierto por diversas causas, Señor. Pero danos la fuerza, danos, Señor, el espíritu de Josué y de Caleb, Señor, para, Señor, pasar por ese desierto, Señor, conforme tu voluntad y aprender lo que necesitamos aprender para estar listos para lo que puede venir más adelante, para dar frutos, Señor, a nuestro tiempo y que nuestra hoja no caiga, Señor, según dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, y a ti, Señor, encomiendo, Señor, esta iglesia. A ti, Señor, encomiendo la vida de todos mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Padre Santo, siémbrale, Señor, el deseo, Señor, de leer, de meditar en la palabra de día y de noche. Que en la palabra esté su delicia, que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, y así hagan prosperar su camino y las cosas, Señor, salgan bien, Señor, conforme tu voluntad, Señor. Porque estamos en el hueco de tu mano, Señor, y tú quieres hacernos un hombre o una mujer nueva, Señor. Cumplir el propósito que dice tu palabra, de que todas las cosas viejas pasaron, todo el Egipto, Señor, ya pasó, todas las cosas de las tinieblas de ese mundo que está en contra tuya, ya pasó, ya debe quedar atrás, y lo que quede sea consumido en el desierto, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este tiempo, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.